Para quienes llevan ya un buen tiempo navegando por internet, no es ningún secreto lo peculiar que puede resultar la televisión japonesa. A lo largo de los años hemos visto concursos y formatos tan extraños como innovadores, ideas que de este lado del mundo ni siquiera podríamos imaginar. Sin embargo, detrás de esa creatividad sin límites existe un lado mucho más perturbador, porque a veces el entretenimiento deja de ser un simple experimento televisivo y se transforma en un acto de crueldad extrema. Programas imposibles de explicar, concursos que parecen sacados de un sueño febril y comerciales tan exagerados, coloridos y caóticos que para muchos occidentales rozan lo surrealista. Gente gritando, gestos exagerados, celebridades promocionando productos improbables y situaciones que desafían toda lógica. Sin embargo, en medio de ese aparente humor absurdo y esa creatividad sin límites, existe una línea muy delgada que a veces se cruza. Porque no todo lo bizarro es inofensivo y no todo lo que provoca risa necesariamente es correcto. En ocasiones, la televisión japonesa ha llevado sus experimentos demasiado lejos, convirtiendo la vida real de una persona en un espectáculo de resistencia, humillación y sufrimiento. Este hombre, viviendo en condiciones infrahumanas, es Tomoaki Hamatsu. Literalmente, está vivo por comer alimento para perro durante varios meses. Él no lo sabe, pero en ese momento está siendo observado por más de 17 millones de televidentes, quienes cariñosamente lo han apodado Nasubi o berenjena por la curiosa forma de su rostro, y que a su vez se había convertido en una especie de mascota en uno de los shows más extremos de la historia de la televisión. Para entender cómo algo así fue posible, hay que comprender el contexto de la televisión japonesa en los años 90, una industria obsesionada con romper límites, con sorprender a cualquier costo y con competir por atención en una época donde la televisión era el centro absoluto del entretenimiento. Los programas no solo debían ser extraños, debían ser memorables y muchas veces eso implicaba llevar a personas comunes al límite físico y psicológico, todo bajo la excusa del humor, el sacrificio o la perseverancia. En enero de 1998, Nasubi era un estudiante de 22 años originario de Fukushima, Japón, que aspiraba a ser comediante. Para abrirse paso en el competitivo mundo de la televisión, participó en un casting para el reality show Suzuno Denpa Shounen y fue elegido para participar en una sección nueva llamada Una vida en premios. Hamatsu fue desafiado a permanecer solo, sin ropa, en un apartamento como parte del programa de telerrealidad japonés Suzuno Denpa Shounen, transmitido por la Nippon Television. El reto consistía en participar en sorteos por correo hasta acumular en premios un valor total de 1 millón de yenes, alrededor de unos $8,000 de aquel entonces. Hamatsu comenzó sin nada, sin productos de aseo personal, ni siquiera ropa o comunicación con sus seres queridos. Lo único que tenía para entretenerse eran las revistas de donde sacaba los formularios para los sorteos. El apartamento era tan pequeño que apenas tenía una sala, una cocina y un baño. Todo lo que ganara serviría para financiar su alimentación o sumar para la cifra del 1 millón de yenes con la cual terminaría el reto. Es decir, si en uno de esos sorteos Nasubi se ganaba algo, el valor de ese objeto pasaba directamente a la cuenta para lo que él quisiera, si comodidades para su estancia, o sumarlo para completar el millón y salir lo más pronto posible de ese lugar. El problema era que en dichas revistas también existían premios totalmente absurdos como un bolígrafo, los cuales tenían muy poco valor, lo que comenzaría a ser desesperante tras notar que no contaba con comida, ropa, cepillo de dientes, jabón o papel higiénico, y tenía que conseguirlo todo por medio de estos sorteos, además de completar el millón para poder salir de ahí. Lo que Nasubi tampoco se imaginaba era que su desdicha estaba siendo observada por todo el país, pues lo único que sabía es que el programa sería grabado, editado y puesto en revisión. Sin embargo, desde el primer minuto, todo Japón estuvo al tanto de la desventura de Nasubi. Rara vez lo que ganaban los sorteos funcionaba para alimentarse, por lo que habían días en los que pasaba sin comer. En ocasiones llegó a ganar algunas porciones de arroz, pastas o paquetes de galletas, gracias a lo cual se mantenía con vida. Lo verdaderamente humillante y doloroso llegó semanas más tarde, en las que los víveres escasearon tanto que Nasubi tuvo que comer alimento para perros mezclado con agua. Su situación era tan lamentable que uno de los momentos más felices fue la ocasión en la que se ganó un cepillo de dientes. El poder cubrir sus necesidades más básicas lo ponía de muy buen humor, y fueron de las pocas veces en las que se le vio sonreír. Por el frío, Nasubi casi no dormía, y la desesperación de conseguir esa cantidad enorme de yenes lo llevaba a llenar hasta 300 formularios diarios, donde los premios que obtenía eran por demás absurdos. La situación poco a poco lo comenzó a deprimir. Dudaba de la realidad y comenzaba a pensar que lo habían secuestrado. Lo más aterrador e increíble del asunto es que mientras Nasubi se volvía loco, afuera se convertía en toda una estrella, con 18 millones de personas viendo el programa semanalmente. Tras más de 300 días encerrado, Nasubi completó el 1 millón de yenes en enero de 1999, por lo que el equipo de la producción entró para limpiarlo, vestirlo y llevarlo a un parque de diversiones en Corea del Sur.
donde Nasubi por primera vez en mucho tiempo pudo comer bien. Sin embargo, Nasubi había caído en una trampa, pues ahora debía ganar el equivalente al boleto de avión para poder regresar a Japón, por lo que volvió a ser encerrado para participar en sorteos. Nasubi volvió a vivir en condiciones precarias por un tiempo, que extrañamente le resultaban más cómodas que vivir en el exterior, pues había desarrollado una fuerte agorafobia. Sin embargo, esta vez logró completar el reto en un tiempo récord, y así pudo volver a Japón. Al regresar, Nasubi pensó que el reto iba a continuar, pero los productores ya tenían preparado el gran final. Al llegar al nuevo departamento, lo hicieron desvestirse para retomar su rutina. Nasubi obedeció y en el momento que menos lo esperaba, las paredes comenzaron a caerse, revelando que se encontraba en un set frente a miles de personas que se reían a carcajadas y aplaudían el final de la gran hazaña. Nasubi estaba en shock, no se imaginaba que había sido visto por todas esas personas desde el día 1 y que había alcanzado por fin la fama que tanto anhelaba. Sin embargo, el costo fue muy grande. Durante un tiempo reveló que se sentía incómodo usando ropa y tuvo que asistir durante años a terapia por estrés postraumático. Durante mucho tiempo, Nasubi tuvo dificultades para tan siquiera entablar una conversación con otra persona. Desarrolló insomnio, ansiedad y otros problemas. Sin embargo, con el paso de los años logró salir de todo y volvió a trabajar en la televisión como comediante y actor. También se superó, llegando incluso a realizar grandes hazañas como escalar el Everest en 2016. En 2023 protagonizó su propio documental y también entró en los récord Guinness por el mayor tiempo sobreviviendo solo con premios, por lo que se podría decir que tuvo un final feliz. Lo más perturbador de todo este experimento no era únicamente el encierro o la privación, sino el papel del espectador. Millones de personas veían a Nasubi pasar hambre, frío y desesperación, y lo hacían mientras comían frente al televisor, entre risas y anuncios publicitarios. Su sufrimiento se transmitía como cualquier otro segmento del programa, interrumpido por comerciales coloridos, música alegre y productos de consumo masivo, como si la miseria humana fuera solo un contenido más antes del siguiente anuncio. Aunque para la televisión el experimento había terminado con éxito, para Nasubi las consecuencias apenas comenzaban. El aislamiento prolongado, la humillación constante y la pérdida de control sobre su propia vida dejaron secuelas profundas. Durante años tuvo dificultades para adaptarse a la vida cotidiana, sentía incomodidad al usar ropa, evitaba el contacto social y sufría de ansiedad e insomnio. Aquello que fue presentado como entretenimiento había marcado su mente de forma irreversible. Tal vez Nasubi logró rehacer su vida, pero no todos tienen un final así. Y quizás la verdadera locura no estaba dentro de aquel pequeño apartamento, sino frente a los millones de televisores que lo observaban. Al final, Nasubi consiguió lo que tanto había buscado: fama, reconocimiento y un lugar en la televisión japonesa. Pero la pregunta inevitable es si valió la pena. Porque durante más de 300 días, su vida dejó de pertenecerle. Su hambre, su frío, su desesperación y hasta su deterioro mental fueron convertidos en entretenimiento, transmitidos entre risas, aplausos y comerciales coloridos. Mientras él dudaba de su propia realidad, millones de personas lo observaban sin que él lo supiera. Esta historia no solo habla de un programa extremo, habla de los límites del entretenimiento y de lo fácil que es normalizar el sufrimiento ajeno cuando aparece detrás de una pantalla. Ahora la pregunta, ¿creen ustedes esto fue un simple experimento televisivo o uno de los actos más crueles en la historia de la televisión? Los leo en los comentarios.